Mañanas Latinas. Siendo las 7:44 de la mañana, pues hacemos nuestro segmento de actualidad en Mañanas Latinas por Top Latina 101.7 FM. En el día de ayer me di cuenta de que existe una confusión en la población dominicana respecto a lo que significa la inmunidad parlamentaria y cuáles son los límites de esta inmunidad parlamentaria. Lo primero que tenemos que decirles es que el background de esa figura jurídica en la República Dominicana es un poco lento. No son muchas las ocasiones en que se le ha retirado la inmunidad a un legislador. Ocurrió hace poco, hace unos cuantos años, con respecto a Radamés, el diputado, no, es un diputado, le decían el chino. Castillo. No era Castillo. Voy a buscar el nombre correcto. La cuestión es que él fue sentenciado por la Suprema Corte de Justicia y cuando fue sentenciado, el mismo presidente de la Cámara de Diputados actual, que en ese tiempo también era el presidente de la Cámara de Diputados. Radamés Ramos García. Que se acusó de traficar con personas. Y fue condenado por traficar con personas. Y el presidente de la Cámara de Diputados actual, que era el presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento, sometió el retiro de la inmunidad parlamentaria para Radamés y este fue entonces puesto en prisión. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y para qué sirve? Para entender si realmente es necesario quitarles la inmunidad parlamentaria o no a los legisladores. Resulta y viene al caso que la Constitución establece la inmunidad no como una prerrogativa individual de cada diputado o senador, sino como una prerrogativa de la Cámara a la cual pertenece. Dicho esto, lo que significa la inmunidad no es impunidad, son dos cosas totalmente distintas. Excelente. Y la inmunidad no te exime de que se te lleve un proceso penal. Lo único que hace la inmunidad es que no se te meta preso dure la legislatura. Si la legislatura dura 3 meses, durante esos 3 meses a usted hay que liberarlo. Y cuando llegue el momento de terminar la legislatura, lo pueden poner en prisión, lo pueden aprehender físicamente y luego volverte a soltar al momento que se abre la legislatura. Pero todo diputado y senador puede ser sometido a la justicia con una jurisdicción especial o privilegiada. Aun cuando no tenga inmunidad, siempre será la Suprema Corte de Justicia la que conocerá de un proceso en contra de un diputado o senador. Dicho esto, y para que ustedes comprendan, la gente pide que hay que quitarle la inmunidad parlamentaria a los legisladores que están siendo nombrados en el caso Falcón y que hay que quitarle la inmunidad parlamentaria al diputado que está preso en este momento en los Estados Unidos. Lo primero es que la inmunidad parlamentaria respecto al que está preso en los Estados Unidos no le sirve de nada porque en Estados Unidos no tiene inmunidad. Eso es lo primero. No habría que quitársela porque allá él no la tiene y por eso está preso. Segundo, su salario. No se le puede retirar un salario, y eso lo establece el reglamento, hasta tanto no sea condenado. Y si es condenado, está en suspensión y los salarios siguen saliendo, pero no se le entregan. El problema que ha ocurrido en la República Dominicana actualmente con respecto a ese diputado en específico es que su hijo había intentado cobrar esos salarios y no se le entregan a su hijo, sino que se guardan en la Cámara de Diputados. No se le están entregando al diputado estos salarios que están siendo retenidos, pero no pueden dejar de salir porque él no ha dejado de ser diputado, pero sigue preso en los Estados Unidos porque en Estados Unidos no tiene inmunidad parlamentaria. Vamos ahora con los que están siendo investigados actualmente. El Ministerio Público tendría que solicitarle a la Cámara de Diputados, o sea, la Procuraduría, y esto es un procedimiento que está establecido en la ley. La Procuraduría le solicita
a la Cámara de Diputados retirar la inmunidad de un diputado o un senador en el caso del Senado de la República y se puede actuar en consecuencia, pero no se hace motu propio por parte de la Cámara a la cual pertenezca el legislador, porque la ley establece cuál es el procedimiento. Además de que, repito, la inmunidad parlamentaria no es una prerrogativa individual del diputado o el senador, sino una prerrogativa de la Cámara a la que pertenece. ¿Por qué? Lo repito muchas veces para que usted lo entienda y deje de estar opinando sin información. Luego les daré mi opinión al respecto. Claro que sí. La inmunidad funciona para que gobiernos no puedan evitar que se conozcan leyes y se pueda mantener la división y la independencia de poderes. En otros momentos se ha dado la situación de que para que una ley no pase, se apresaban a los diputados y a los senadores de la oposición y por esto se generó la inmunidad parlamentaria para que no puedan ser aprehendidos físicamente, con una excepción. La excepción es cuando usted es apresado en flagrante delito. Dígase, un diputado mata a una persona y en ese momento es apresado, ya no tiene inmunidad parlamentaria porque acaba de cometer un delito y en flagrante delito fue apresado. Aún así, el presidente de la Cámara de Diputados puede, al momento de que inicie una legislatura, solicitarle al Ministerio Público la libertad y bajo custodia de ese legislador para que se presente a la Cámara a la cual pertenece, conozca de la legislatura y se retire nueva vez aún con su custodia. ¿Importa o no importa que se le retire la inmunidad parlamentaria? Los políticos son los culpables de que esta sea una mala información por parte de la población, porque aquí todo legislador que en algún momento es mencionado por el Ministerio Público de una vez salta de boca de burro diciendo que va a ceder su inmunidad parlamentaria y al final ninguno lo ha hecho, porque de la boca para afuera es muy fácil, pero un diputado no puede pedirle a la Cámara, bueno, puede pedirla, pero no puede renunciar a la inmunidad parlamentaria. Tienen sus pares que votar para retirarle la inmunidad parlamentaria y regularmente cuando lo hacen, también votan para retirarle la curul. En este caso, en el caso Falcón, la investigación debe continuar y cualquier legislador que esté involucrado deberá ser sometido a la justicia a través de la Suprema Corte de Justicia, porque aún no teniendo inmunidad, tienen la jurisdicción privilegiada y deben ser sometidos ante la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia. Un paralelismo que podemos utilizar en esto es precisamente lo que se llama el fuero universitario en la UAS. Resulta que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se pueden apresar estudiantes ni funcionarios dentro de la universidad porque existe ese fuero universitario. ¿Por qué existe el fuero universitario? Porque en los tiempos de Balaguer se metían y buscaban por temas políticos presos a lo interno de la universidad. Y como la universidad es autónoma, igual que lo son las cámaras de diputados y de senadores, y debe dársele independencia, no se permitía que los poderes políticos y algunas instituciones públicas pudiesen entrar a la universidad y apresar personas a lo interno. De hecho, la policía no puede entrar a la universidad a menos que la misma universidad levante el fuero, y esto no ha ocurrido. Por eso es que ustedes se dan cuenta que siempre los conflictos de la UAS ocurren afuera. Así es. No dentro. Esto es un paralelismo que utilizamos para que ustedes comprendan. Ahora, los crímenes que ocurran, si en caso de que ocurran, dentro de la UAS quedan impunes. No, simplemente hay un fuero universitario que la policía no puede entrar, pero tan pronto salga la persona puede ser apresado. Entonces, dicho todo esto, les explico cuál es mi posición al respecto.
Mi posición es que la inmunidad parlamentaria debe ser retirada al momento en el que existe la primera sentencia de condena, aunque esta sentencia no sea definitiva. Que fue lo que ocurrió precisamente con Radamés Ramos, el diputado que luego de ser condenado se le levantó la inmunidad parlamentaria precisamente para que éste pudiera ser apresado y cumpliera condena. Pero tenemos que cuidar las formas con respecto a esto, porque yo veo ahora a muchas personas estableciendo que deben retirarse la inmunidad, pero retirarle la inmunidad no te va a servir de absolutamente nada, porque ninguno de esos legisladores tiene orden de arresto. Y para poder retirarle la inmunidad, tendrían que tener una orden de arresto y el Ministerio Público tendría que presentar esa orden de arresto a la Cámara a la que pertenece el legislador, y entonces es cuando se activa la moción de si se le retira la inmunidad o no. Esto no ha ocurrido. En ese sentido, en el día de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el cual establecía que no iban a torpedear ni iban a inmiscuirse en la investigación que lleva el Ministerio Público y que apoyan la investigación del Ministerio Público y que cualquier legislador que tenga que ser investigado será investigado y que sea sometido a la justicia de la manera que establece la ley a través de la Suprema Corte de Justicia por la prerrogativa especial que tienen los legisladores y algunos funcionarios públicos de la jurisdicción privilegiada. Esto no significa, repito, que no puedan ser sometidos a la justicia. La inmunidad parlamentaria no evita que usted sea sometido a la justicia. Para muestra, un botón. Tommy Galán, siendo legislador, siendo senador, tuvo que presentarse a la Suprema Corte de Justicia a conocer sobre el caso Odebrecht durante todo el proceso de ser legislador, y a él no se le levantó su inmunidad parlamentaria. Tampoco ocurrió esto con Julio César Valentín, que en ese tiempo era senador también y no se le levantó la inmunidad parlamentaria, y esto no evitó que fuera sometido a la justicia. El mismo Radamés Ramos fue sometido a la justicia mientras era legislador y no se le tuvo que levantar la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, fue condenado a años de prisión, y luego de ser condenado, para que cumpliera su condena, la Cámara de Diputados levantó la inmunidad parlamentaria, que en ese caso quien la propuso fue Abel Martínez, que luego fue presidente de la Cámara de Diputados. Entonces vamos a tratar de comprender la política dominicana, vamos a tratar de leer un poco las leyes para comprender qué es lo que estamos solicitando y si procede o no procede. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las cámaras legislativas no deben involucrarse en ningún momento en las investigaciones que se realizan en contra de un miembro de la Cámara que sea. Sin embargo, la prerrogativa de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que no es una prerrogativa individual del legislador, de la inmunidad parlamentaria, debe mantenerse hasta tanto se sepa si esa persona es culpable o no. Nereida, ¿tú tenías algo que decir antes de concluir este comentario? Y simple, y te lo agradezco tanto, es no confundir inmunidad con impunidad, que es creo que lo que ha quedado bien claro en este segmento. Y es lo que la gente por lo general entiende, que al ser inmune es impune. Y también algo sumamente importante, que era lo que te hacía la ceñita ahorita, pero lo explicaste excelentemente, es por qué existe esa inmunidad. ¿Por qué tiene que existir esa inmunidad? Imagínense lo que está ocurriendo en Nicaragua ahora, donde todo el mundo que está en contra del gobierno de turno va preso. Así es. Pasaría algo parecido con en el caso de que se presente un dictadorcito. Un dictadorcito, que Dios nos libre, diría, no, tú no me cuadras como legislador, métanlo preso. Porque sí. Entonces hay que salvaguardar la diferencia de opiniones, nos hace bien a todos.
aún a veces el discurso no sea de altura y algunas veces sea uno diga, pero ¿y a qué que van para allá? Estamos viendo la representación de la sociedad ahí. Así es. Y necesitamos que eso que está ahí se guarde de la mejor manera posible, pero estando todos nosotros atentos a lo que pasa ahí. Vamos ahora, para concluir este comentario, explicarles algo respecto a lo que está ocurriendo actualmente. Todo legislador que esté involucrado directamente con el entramado criminal en la Operación Falcón debe ser investigado y sometido a la justicia. Más, tenemos que tener cuidado los ciudadanos de no pedir, como si estuviésemos en un coliseo romano, sangre por simple sangre. El que esté involucrado debe ser investigado, mas no todo el que se mencione debe ser señalado como un narcotraficante o lavador, porque eso no es justicia. Eso no es justicia. Y debemos tener pendiente todos los ciudadanos que un día le puede ocurrir a un legislador, pero otro día le puede ocurrir a un ciudadano común. Por ejemplo, el caso del legislador en cuyo vehículo se encontraron prendas, dinero, pasaportes, toda la indumentaria necesaria para escapar, y a su interior otro diputado que es exdiputado, que sí está preso. Esa persona debe ser investigada. Pero lo que pasó con el Torito, que no sabemos si más adelante habrá alguna información que lo vincule. Ajá. No sé, ojalá que no ocurra. Pero esa que se presentó, No. de que un tipo fue su chofer en 2007 por un par de días y que luego dejó de serlo, y luego resulta que esta persona está involucrada en un proceso de lavado de activos y ahora se involucra a Héctor Acosta como una de las personas implicadas en el caso, simplemente por nombrarlo, no es lo correcto. Y le digo al Ministerio Público, esas son cosas que se obvian en un expediente por proteger simplemente la integridad moral de las personas, porque yo le aseguro a usted que no transcribieron al dedillo todo lo que pudieron encontrar en las conversaciones de las interceptaciones telefónicas. Pero ese pedacito en el que mencionan a Héctor Acosta, aunque no tiene nada que ver, vienen chan y lo ponen en el expediente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No necesitas esa fama de que estás involucrando personas por deporte. Todo el mundo está apoyando las acciones del Ministerio Público. Todo el mundo, menos los imputados. Pero tenemos que tener pendiente que lo mucho hasta Dios lo ve. Procuraduría General de la República, lo mucho hasta Dios lo ve.